Tenemos más noticias. El presidente de la República, Daniel Noboa, arremetió contra la Asamblea Nacional acusando de existir una troncha creada para impedir su trabajo y dedicada a enjuiciar políticamente a sus secretarios de Estado. Con cifras en mano, el presidente Daniel Noboa en una entrevista radial dio fe de algunos resultados positivos que ha logrado en el área económica. Primer trimestre, crecimiento anual 1.2%, la proyección era medio. Deuda pública ha bajado, recaudación tributaria ha subido 500 millones, crecimiento en ventas locales, 2.000 millones de dólares. Inflación controlada, 1.18, es más, tuvimos la primera reducción en el costo de canasta básica desde el año 2016, el mes pasado. Eso, habiendo recibido un país destrozado. Van a tratar de tergiversar los números, van a tratar de molestar en la Asamblea a diario y van a seguir en su agenda de impunidad. Avance que le habría costado una troncha en la Asamblea Nacional con pedidos de juicios políticos a sus ministros y negativas a las demandas de ADN. Ahora el presidente de la Asamblea está protegiendo eso, pero cuando es de fregar al presidente, hacen múltiples comisiones. Pero si un expresidente dice que invadan el Ecuador y bloqueen el puerto de Guayaquil, ahí no quieren dar paso. Esto de ahí se ve clarito, se ve clara la troncha. Avisorando un panorama alentador para la canciller Gabriela Sommerfield, cuestionada por algunas bancadas tras la detención de Jorge Glass. Aparte hay una sentencia en Corte Nacional que establece que la aprehensión no fue ni ilegal ni arbitraria. A pesar de eso, quieren hacer un juicio político sobre el mismo tema que ya la Corte Nacional se pronunció. No tienen los votos. Los que están buscando impunidad para los suyos y atacar a los míos, en este momento, pues el RC y el PSC. No creo que construyen con todo su discurso antimafias, antiimpunidad, anti todo, quieran votar para ese tema. Nuevo roce entre el Ejecutivo y Legislativo y cada cual defendiendo su postura, informó Héctor Romero. Las pugnas entre la Asamblea y el Ejecutivo se agudizan tras las declaraciones del primer mandatario Daniel Noboa, quien tildó a la oposición legislativa de troncha política. El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, pues desvirtuó estas acusaciones e indicó que el gobierno identifica a su institución como un enemigo para las próximas elecciones. Veamos. La ruptura entre el Ejecutivo y la Asamblea cada vez es más evidente. Este lunes se vivió una álgida pugna entre ambos poderes del Estado tras las declaraciones del presidente Noboa, quien señaló que en el Legislativo opera una troncha política. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, retomó estas afirmaciones e indicó que el Parlamento busca desestabilizar al Ejecutivo. Y han radicalizado la persecución al Gobierno Nacional, a los ministros de Estado y al propio presidente de la República. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, reaccionó a este señalamiento y dijo que el gobierno miente de manera sistemática y que el primer mandatario ve en la Asamblea un enemigo político de cara a las próximas elecciones. Ahora resulta que la Asamblea Nacional, que era la mejor aliada del gobierno cuando éste necesitaba, ya no cuenta. Comienza la campaña electoral, resulta que hay que convertir a la Asamblea Nacional en el enemigo del gobierno. Para Esteban Torres no es una novedad que el legislativo se oponga al gobierno. Lo que sí lo sorprende, dijo, es la decisión de la Asamblea de perseguir a los ministros de Noboa con juicios políticos que podrían afectar los intereses del Estado. En una clara intención no solo de perseguir al gobierno, sino también de afectar los procesos internacionales que se están discutiendo en este momento, uno el Ecuador como demandado y otro como demandante. Hablar de persecución es hablar de mentiras, señaló Henry Kronfle, quien negó rotundamente haber impulsado el retiro de firmas de otros juicios políticos para acelerar la interpelación de la canciller. Otra mentira más, los juicios políticos que se utilizaron para los ministros, los exministros del señor Guillermo Lasso, fueron presentados, señores, al día siguiente por la bancada del gobierno con el afán
de dilatar cualquier proceso de fiscalización sobre sus funcionarios al día siguiente de la intervención contra la Embajada de México. Durante su rueda de prensa, Torres acusó a la Asamblea de perseguir a la jefa de bancada de ADN, Valentina Centeno. Se le ocurrió solo a ella declararlo loco como estrategia al presidente de la República para victimizarse. Y dicen que ha hecho uso indebido de las instalaciones de la Asamblea para actos ajenos a su naturaleza. ¿Desde cuándo denunciar en la Asamblea Nacional es justamente ir en contra de la naturaleza del cargo de asambleísta? Informó Álvaro Terán. Con 88 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió no acoger el informe de mayoría de la Comisión de Fiscalización que recomendó archivar el juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y así también la exvocal de esta institución, Maribel Barreno, ambos acusados de un presunto incumplimiento de funciones. Tras varias polémicas, pugnas e irregularidades, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal de esta institución, Maribel Barreno, sean llamados a juicio político. Este juicio ha sido aprobado y está convocado para el próximo martes. Previo a la votación en el Pleno, el presidente de la República advirtió que el correísmo y el Partido Social Cristiano votarían en favor de la impunidad de Terán y Barreno. No obstante, la premonición del primer mandatario solamente se cumplió a medias, pues con 88 votos a favor, provenientes de las bancadas de Construye, ADN y el Partido Social Cristiano, el legislativo decidió no acoger el informe de mayoría de la Comisión de Fiscalización, el cual recomendaba archivar el proceso de control político contra Terán y Barreno. La aprobación del juicio político al señor Wilman Terán, que dice el gobierno que se lo iba a encubrir, que se lo iba a tapar, fue con 88 votos. Pero no nos olvidemos que también buscaron, incluso ante la Corte Constitucional, que se sostengan esas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en donde ellos mismos proponían que se les dé vacación a los vocales que estén siendo investigados. Con el enjuiciamiento de Wilman Terán y Maribel Barreno, definitivamente estamos dándole un mensaje correcto al país, que es que nadie en el país tiene patente de corso para hacer y deshacer con la ley lo que ellos convengan y lo que ellos quieran. El correísmo, que lidera la mesa de fiscalización, defendió su informe y señaló que se habría vulnerado el derecho a la defensa de Wilman Terán. La Comisión de Fiscalización, de la información que tengo, tuvo que asumir un rol, pedir pruebas de oficio, porque se le estaba negando la posibilidad al señor Terán de poder defenderse, más allá de la condición en que se encuentra. Asambleístas independientes celebraron la decisión del Pleno e indicaron que aún restan algunos días para obtener los 92 votos que derivarían en la censura de los exfuncionarios de la Judicatura. Piénsenlo bien, señores asambleístas, porque aquí se verá quién está con la patria y quién está con la mafia. Informó Álvaro Terán. Y con 128 votos a favor, la Asamblea Nacional censuró políticamente al exvocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. El proponente de este proceso, el legislador Jorge Peñafiel, acusó al exfuncionario de incumplimiento de funciones. Paralelamente, Muñoz cumple una sentencia de 9 meses por el delito de obstrucción a la justicia. Con 128 votos afirmativos, la Asamblea Nacional resolvió censurar al ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, quien fue acusado de incumplimiento de funciones por parte del legislador proponente, el legislador Jorge Peñafiel del Movimiento Construye. Ha cometido graves incumplimientos en sus funciones, los cuales constituyen el núcleo de este juicio político. Primero, he demostrado cómo las irregularidades en el sistema de votación y las inconsistencias en la suspensión y destitución de Walter Macías representan una clara violación de los principios legales. La carencia de una supervisión adecuada y las manipulaciones para influir en las votaciones no son simples fallos administrativos, como fueron a decir muchos de los interpelados en la comisión, sino que son actos deliberados que socavan la integridad de nuestro sistema judicial.
Durante el desarrollo de la sesión virtual del Pleno Legislativo, reflexiones a favor y en contra de este proceso fueron emitidas por varios legisladores. Hace rato no había visto un proceso donde ha habido tanto respeto al debido proceso. Se ha permitido hablar de todo en este juicio político. Se ha permitido presentar pruebas de todo, inclusive se han ayudado a presentar pruebas. El Consejo de la Judicatura, desde el 2018 en adelante, se ha convertido en un espacio donde no existe ningún tipo de control de los jueces ni de los fiscales, quienes muchos de ellos están prorrogados, incluido el concurso de los fiscales, más de 5 años. Al final, el legislador Peñafiel mocionó la censura en contra del ex vocal de la Judicatura, la misma que fue aprobada. Las irregularidades, como tercer punto, en el concurso de oposición y méritos para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia ponen de manifiesto una total falta de transparencia y equidad, la falta de claridad en la asignación de puntajes, la repetición injustificada de los exámenes y los conflictos claros de interés en el comité de selección son indicativos de un sistema profundamente dañado y corrupto. Con esta resolución, el exfuncionario no podrá ejercer cargo público durante los próximos 2 años. Muñoz actualmente cumple prisión en la cárcel 4 al haber aceptado ser autor del delito de obstrucción a la justicia, por el que recibió una sentencia de 9 meses y 6 días de cárcel. Informó Miguel Ángel Bedoya. El Consejo de la Judicatura informó que investigan el archivo de 36 informes a nivel nacional que determinaban la destitución de operadores de justicia y que fueron archivados. A la fecha, 53 funcionarios judiciales han sido destituidos en nuestro país. El Consejo de la Judicatura anunció que investigan el archivo de 36 informes a nivel nacional que determinaban error inexcusable y negligencia en la operación de justicia de funcionarios judiciales. Encontramos que en estos casos, a nivel nacional, 36 de los cuales 9 son de Manabí, teniendo este informe superior, teniendo esta declaratoria jurisdiccional previa de haber incurrido en una inconducta de carácter jurisdiccional, resulta que los procesos fueron archivados. En el país, 53 operadores de justicia han sido destituidos como parte del control disciplinario. Guayas, Pichincha y Manabí son las provincias donde más casos de destitución se han registrado. Nosotros hemos tenido lamentablemente que destituir a 8 funcionarios de Manabí, 8 funcionarios judiciales, de los cuales 3 han sido jueces, 1 es fiscal, otros operadores de justicia como secretarios, ayudantes judiciales, equipos técnicos, 4. Tenemos 8 destituciones. A nivel nacional hemos destituido a 53 funcionarios judiciales. Los casos Metástasis, Purga y Plaga han sido los de mayor connotación nacional y por los que más casos de destitución ha habido. Se gestiona una decisión judicial a cambio de un favor. Eso es lo que tiene que ver con la corrupción según nuestro Código Orgánico de la Función Judicial y también puede acarrear hasta la destitución, que es lo que se ha aplicado, por ejemplo, para los casos Purga y Metástasis. Desde el Consejo de la Judicatura se explicó que previo a la destitución definitiva de un funcionario hay un proceso que cumplir y mientras este dura puede ser suspendido temporalmente, como ha ocurrido en los últimos casos. Han existido malas prácticas respecto de la liberación de personas que están con sentencia de utilización de mala utilización del habeas corpus, de las medidas cautelares para liberar a personas que están relacionadas con la delincuencia organizada. Actualmente hay 1.891 jueces a nivel nacional que están a cargo del sistema judicial que busca depurar sus filas. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Dunia Martínez es la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. Estará en funciones hasta enero del 2025, cuando se efectúe la renovación total del organismo. Su designación se logró gracias al voto dirimente del titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni. Miremos. Fue la última oportunidad que tuvieron Telmo Molina, Dunia Martínez y Mario Godoy para tratar de convencer al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De esta terna enviada por la Corte Nacional de Justicia deberá salir el vocal ante el Consejo de la Judicatura y, por ende, como establece la ley, será su presidente. Molina literalmente fue el primero en saltar al ruedo con su plan participativo para el mejoramiento de la función judicial.
el cómo a través de la aplicación de disciplinas como la nueva gestión pública, mecanismos de participación ciudadana y el uso intensivo de tecnologías de vanguardia. Martínez, docente universitaria, prefiere apostarle a fortalecer la función judicial desde la independencia. Frente a los otros órganos que sí que son políticos y en los que sí que puede incidir la política, ¿no es cierto? La Asamblea Nacional, en general, el Ejecutivo, en el que debe estar la política, el órgano jurisdiccional, la función judicial debe estar alejada del asunto político. Godoy, de igual forma, 1 hora y 30 minutos lo aprovechó para dejar sentado la importancia de contar con recursos económicos. Es necesario, por la política de austeridad que tienen todas las entidades públicas, afianzar la cooperación no solamente interinstitucional. Es necesario que el Consejo de la Judicatura tenga cooperación con las embajadas. El nuevo funcionario se prevé que esté en funciones de agosto a enero del 2025, cuando se efectúe la renovación total de la Judicatura. A pesar que el Pleno del Consejo de Participación tenía hasta el miércoles para pronunciarse, la noche de este lunes decidió que Dunia Martínez es la nueva presidenta con el voto dirimente de Andrés Fantoni. Señor presidente, su voto, por favor. A favor. Con su votación se aprueba el punto 1 del orden del día. Con esto, Álvaro Román, presidente encargado a alistar maletas, informó Héctor Romero. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, falló en su nuevo intento para salir de prisión. Un juez de Guayaquil negó este lunes el habeas corpus presentado por Glass, donde alegaba un mal estado de salud. A más del fallo, el gobierno ha manifestado en torno a este tema que el ex vicepresidente sí cuenta con atención médica y acceso a sus medicamentos. El ex vicepresidente se encuentra cumpliendo una condena unificada de 8 años de prisión por los casos Odebrecht y sobornos. 7:23 en la mañana, seguimos con información. En este día martes, un voraz incendio se registró la madrugada de este día martes en la ciudadela La Alborada. Esto es en la ciudad de Guayaquil. Tras varias horas de trabajo, el cuerpo de bomberos logró contener este fuego. Mismo dejó incontables daños materiales. Vamos a Guayaquil. Alison Carrillo está en ese punto. Nos cuenta detalles del mismo. Alison, buen día. Adelante. Bueno, compañeros, en la capital tenemos que reportarles. Y les cuento que se generó a partir de las 4 de la mañana en una ciudadela del norte de Guayaquil un incendio categoría tipo 2 que habría consumido un local de venta de electrodomésticos de línea blanca, que lamentablemente además tenía en su interior 3 vehículos que fueron totalmente calcinados. Afortunadamente las unidades, el cuerpo de bomberos llegaron a tiempo al sitio para tratar de contener las llamas y controlar este siniestro, que también no deja víctimas mortales que lamentar, pero sí cuantiosos daños materiales. Esto se generó en la ciudadela Alborada, sexta etapa, en el norte de la ciudad de Guayaquil, donde estamos reportando. Afortunadamente, han logrado controlarse las llamas, pero son cuantiosos los daños materiales. No hay víctimas mortales que lamentar. Un incendio categoría 2 es lo que tenemos, información preliminar a la que hemos tenido acceso, es que sería un negocio familiar. El dueño no viviría dentro del país, viviría fuera. Y además, pues vemos aquí en los exteriores a familiares que estarían preocupados porque lamentablemente el incendio consumió toda la mercadería que estaba dentro de la bodega. Es lo que podemos contarles y reportarles a esta hora desde Alborada, sexta etapa, ciudadela del norte de la ciudad de Guayaquil. Así despertamos hoy los guayaquileños con este incendio de categoría 2 que dejó cuantiosos daños materiales y que por fortuna en efecto no deja víctimas mortales que lamentar, solamente cuantiosos daños materiales. Es lo que podemos informar. Sabemos que tienen que hacer un estudio exhaustivo. Hay un grupo técnico del cuerpo de bomberos que están realizando un estudio exhaustivo con la finalidad de saber cuáles serían las causas que habrían provocado el flagelo. Lo que se ha descartado la familia propietaria de este local comercial es que no han sido víctimas de vacunas, de extorsiones ni amenazas. Ustedes saben el nivel de violencia que enfrenta hoy el Ecuador. Eso estaría
descartado por parte de los dueños propietarios de ese local. Ahora a esperar las declaraciones por parte del mayor de la unidad de cuerpos de bomberos de Guayaquil para que nos pueda informar qué habría provocado. Pero según el relato y testimonio de los vecinos y habitantes de este sector, todo se habría generado por un cortocircuito en la parte posterior donde estaba la bodega de ese local comercial, que ha quedado hoy bajo cenizas. No hay ningún artefacto que sirva y es lamentable lo que tenemos que reportar a esta hora de la mañana. Lamentable, gracias a Alison allá en Guayaquil. Así amanece este popular sector del puerto principal. Más noticias que contarles. En Vilcabamba los delitos han aumentado, incluyendo la violación de una mujer extranjera por 6 individuos y además el robo de $30.000. La comunidad, compuesta por nativos y extranjeros, realizó una marcha pacífica para exigir mayor seguridad y también la atención de las autoridades. En la parroquia de Vilcabamba los actos delictivos han aumentado significativamente. Una mujer extranjera fue violada por 6 individuos y en otro sector se reportó el robo de $30.000. Estos eventos han generado gran preocupación entre los residentes. Peligra el turismo de toda esta región, peligra las nuevas residencias de al menos 50 ciudadanos de 50 países distintos que están eligiendo esta zona. Y como yo te digo, para ellos no es Landangui, no es Malacatos, no es Quinala, no. Todo esto es Vilcabamba. Lamentablemente lo que ha pasado en nuestro valle es que algunos extranjeros, especialmente gente de mayor de edad, extranjeros que viven un poco a las afueras, los han robado, se metieron en las casas, los asaltaron. En respuesta, la ciudadanía organizó una marcha pacífica. Nativos y extranjeros salieron a las calles para exigir mayor seguridad y que las autoridades los escuchen. Una iniciativa que se da rechazando múltiples sucesos que se han venido dando en contra de la seguridad de nosotros como ciudadanos y también en contra de la seguridad y la integridad de nuestros amigos extranjeros. Sin duda, creo que esta unidad ciudadana va a ser la que va a trascender para recuperar la paz. Durante la marcha pacífica, los participantes adoptaron el lema "Cada delincuente encontrado será linchado", reflejando su frustración y disposición a tomar medidas severas si no se mejora la seguridad en Vilcabamba. En Loja, informó Marcela Constante Brito. Manta cumplió un mes sin muertes violentas. Qué bueno esto. Así lo afirmó la ministra del Interior, Mónica Palencia, en Manabí, donde resaltó que los índices de homicidios a nivel nacional han disminuido un 18%. Por su parte, el ministro de Defensa hizo un llamado a la Asamblea Nacional. ¿Qué llamado hizo? Le contamos. Fue el 6 de junio cuando se estableció el bloque de seguridad en Manta y desde aquel cantón Manabita la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tomaron el control de lo que estaba sucediendo, una ola de asesinatos sin precedentes. Ya ha pasado un mes y hasta este 7 de julio no han existido homicidios en esa ciudad. Y en la lista de productividad tienen también a Durán en Guayas. Estamos teniendo el éxito gracias a un general cuyo nombre me voy a reservar, pero hemos logrado bajar de la semana 23, que fue su intervención a la fecha, de 10 homicidios semanales a 4 homicidios semanales. Aspiramos poder llegar a 0. La ministra Mónica Palencia comparó eso con lo que está sucediendo a nivel nacional y las cifras de asesinatos. Existe una reducción significativa de 18% en muertes violentas a escala nacional, es decir, con 659 homicidios menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por otro lado, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en esa ocasión no envió un mensaje a los organismos de justicia, sino a la Asamblea Nacional y específicamente por el endurecimiento de las penas. Necesitamos dejar atrás la politiquería y trabajar por el bien de todos, para que deje a un lado su política y sus intereses y legisle a favor de la gente. Las autoridades asimismo anunciaron que en el país se realizará una cumbre en temas de seguridad y que en Ecuador ya hay la presencia de una oficina de intercambio de información de la Unión Europea. Se trata de agentes y funcionarios de Europol que se encuentran en Quito, informó Charlie Pisa. La Policía Nacional desplegó un operativo masivo en la ciudad de Guayaquil para verificar la identidad de personas sospechosas y prevenir actividades criminales extorsivas. Los policías señalaron que desarrollaron 1.538 allanamientos. Revisemos detalles de esta intervención policial junto a José Morales. Así que, José, desde Quito te escuchamos. Adelante.
Gracias, compañeros, amigos televidentes. Sí, estamos en el puerto principal, específicamente hacia el noroeste en Ciudad Victoria. Este es un conjunto habitacional que fue creado o entregado en el año 2012 y que contó con el apoyo, el financiamiento por parte del gobierno central de aquella época. Recordemos que este plan habitacional estaba dirigido a personas, a familias de escasos recursos que en su momento vieron en la alternativa, a través del gobierno central, la posibilidad de obtener una vivienda propia. Sin embargo, este plan habitacional Ciudad Victoria hoy por hoy se ha convertido en el punto de acción, por así decirlo. La zona en la que vienen operando grupos delictivos, sobre todo de extorsionadores, quienes, de acuerdo a la información, les están cobrando a cada habitante, en cada domicilio, les están cobrando $30 mensuales para permitirles vivir tranquilos, para permitirles vivir en paz. Pero aparte de aquello, quienes cuenten con algún vehículo, también les cobran un dinero adicional, un valor adicional, para permitirles ingresar o salir de este sector. Así está la situación. De acuerdo a los cálculos establecidos por parte de la Policía Nacional, se estima que mensualmente estarían generando $50.000 en este sector los grupos de extorsionadores, solo cobrando la famosa vacuna a quienes habitan en este sector. Es por ello que la mañana de hoy se ha procedido con este operativo encaminado a conocer quiénes realmente están habitando estos domicilios. Por eso, también la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares se ha hecho presente en el punto para proceder con un censo que permita conocer si las personas que se encuentran hoy, durante esta intervención, realmente son aquellos beneficiarios desde el año 2012. Es lo que podemos informar a esta hora. 1.538 allanamientos los que se están ejecutando la mañana de hoy por parte de la Policía Nacional, contando también con el respaldo, el resguardo por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador. En detalles, compañeros, de lo que se genera la mañana de hoy desde el noroeste de Guayaquil en Ciudad Victoria. Retornamos a estudio. Ustedes con más información. Gracias a José Morales. Allí en Guayaquil hay noticias y trabajo que realiza la Policía Nacional. 7:33 a.m, la Corte Constitucional aceptó de manera parcial las demandas de incumplimiento sobre el cambio de género en la cédula, así como también la reproducción asistida para parejas del mismo sexo. La Defensoría del Pueblo, en el plazo de 3 meses, deberá elaborar un proyecto de ley para que estos temas sean tratados por la Asamblea Nacional. Como un hito, es considerada por la organización Silueta X la sentencia emitida por la Corte Constitucional el pasado 6 de julio en relación a las demandas de incumplimiento a los dictámenes de la misma Corte, que dispuso a la Asamblea Nacional que elabore normativa relacionada con el cambio de sexo en la cédula y sobre la reproducción asistida para parejas gays y lésbicas. La sentencia 6618 IS 24 contiene 2 resoluciones. La primera tiene que ver con lo que ya conocemos, que es el cambio de sexo en el documento de identidad para personas trans, que de hecho ya se hizo la ley y ya se encuentra materializada. Y la otra, que creo que es de relevancia en este momento, es justamente la regularización de la reproducción asistida para parejas del mismo sexo. Si bien es cierto, esto se consiguió en el año 2018, la Asamblea no ha cumplido. Justamente es de darle un marco legal a esto y, por supuesto, les permita que la reproducción asistida esté, por supuesto, regularizada y dentro del marco de la ley. La Corte Constitucional verificó que el órgano legislativo cumplió tardíamente lo dispuesto en la sentencia sobre el cambio de sexo en la cédula para personas trans y que se mantiene el incumplimiento sobre lo dispuesto en la sentencia de la reproducción asistida,
por lo que dispuso varias acciones. Encomienda a la Defensoría del Pueblo a que elabore el proyecto de ley. Nosotros estamos solicitando también participar en la elaboración del proyecto de ley, solo que se tome cerca de 3 meses, lo presente justamente en la Asamblea, y la Asamblea tendría 10 meses para tramitar este proyecto de ley que tiene que ver justamente con la regularización de la reproducción asistida para parejas del mismo sexo. Con esta normativa se permitiría que lo que actualmente se realiza al margen de la ley pueda desarrollarse con el respaldo de leyes y reglamentos. Existen parejas en las que hacen justamente procedimientos artesanales que lamentablemente no están regularizados. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta? A la organización llegan indicando que cuando van al registro civil a registrar a estas criaturas, obviamente el registro civil les pide el documento clínico en donde se hizo la reproducción asistida, y obviamente no lo hicieron de esa manera, sino de forma artesanal. Para este colectivo, la sentencia representa la reafirmación de un paso importante en el reconocimiento de los derechos de las personas trans y de las familias homoparentales en Ecuador. Informó Miguel Ángel Bedoya. Una nueva resolución del Consejo de Educación Superior determinó que la Universidad Central del Ecuador deberá realizar un nuevo proceso de elecciones para elegir autoridades. El plazo es de 30 días. Un informe empleado por parte del CENESID ratificó irregularidades en el proceso en el que Patricio Espinosa fue designado como director de ese centro de educación superior. Miremos. La Universidad Central del Ecuador deberá en un plazo no mayor a 30 días realizar un nuevo proceso de elecciones para elegir a sus autoridades. Esa fue la resolución emitida por el Consejo de Educación Superior, adoptada en sesión extraordinaria este 8 de julio. Este consejo insta a quienes integran la Universidad Central del Ecuador, es decir, autoridades, docentes, personal administrativo, trabajadores y estudiantes, a desarrollar un nuevo proceso eleccionario de manera participativa y democrática. La decisión se fundamentó en un informe ampliatorio emitido por la Secretaría de Educación Superior tras la decisión de una jueza que aceptó una acción de protección solicitada por el actual rector Patricio Espinosa y en la que se determinó que existirían irregularidades en el proceso eleccionario. Se conoció el informe ampliatorio de la CENESID en el que se incluyó en la motivación el análisis del documento, señalando que el mismo fue presentado de forma extemporánea, que la CENESID ni el CES tienen competencia para subsanar las deficiencias que ocurrieron en el momento que se llevó a cabo el proceso eleccionario en la Universidad Central. Por parte del CES, se ratificó que las acciones ejecutadas por las actuales autoridades gozan de completa validez, por lo que los estudiantes pueden tener tranquilidad. Sin embargo, se aclaró que debe existir la subrogación de funciones. La universidad en este momento tiene 30 días para poder convocar nuevamente a elecciones. Mientras tanto, debe dar paso a lo que establece la ley y su propio estatuto, es decir, la subrogación como corresponda. Hasta el momento, la Universidad Central no ha emitido ningún pronunciamiento tras conocerse esta nueva resolución. Si bien la misma puede ser apelada, las autoridades del CES